Bienvenidos a Economía en Breve número 184. Yo soy Mario Correa y esto es lo más relevante de la marcha de la economía y un poco más. Comenzamos en esta ocasión con la marcha de los mercados financieros que tuvieron una buena semana. Como ven en nuestra gráfica del promedio simple de los 10 mercados accionarios aquí señalados, se registró una ganancia de 1.2% al cierre del viernes. Nuestro mercado accionario en México ganó 2.5% para cerrar en 38.950 puntos, como vemos en nuestra gráfica acostumbrada. Y nuestro tipo de cambio se apreció de forma importante, bajando 1.6% para terminar la semana en 22.02 pesos por dólar en el mercado interbancario. Continuando con el tema que no podemos sacudirnos de encima, el contagio de COVID-19 en el mundo sigue expandiéndose con rapidez y sin dar señales todavía de desaceleración. Además de Estados Unidos y Brasil, recientemente se han acelerado los contagios en la India, Sudáfrica y Perú, superando ya los 21.4 millones de contagios en el mundo, con más de 770,000 decesos, y donde México llegó a más de 517,000 contagios, con más de 56,500 lamentables fallecimientos. Me llamó la atención que este sábado que fui al súper había grandes aglomeraciones de personas por los exámenes de admisión a la preparatoria sin guardar la sana distancia. No es difícil prever, luego de estos eventos, que el contagio de COVID-19 seguirá lamentablemente a un ritmo acelerado en nuestro país. Pasando a los temas económicos, en el evento más destacado de la semana, Banco de México recortó en 50 puntos base su tasa de interés de referencia a 4.50%. Como pueden ver en esta gráfica en la línea roja, Banxico ha recortado su tasa de interés en 375 puntos base a un ritmo bastante rápido, sobre todo en lo que va del presente año. En esta ocasión, el voto de los miembros de la Junta de Gobierno estuvo dividido, ya que uno de los miembros de la Junta, uno de ellos, votó por un recorte de solo 25 puntos base. En esta otra gráfica pueden ver también la tasa de interés real en la línea azul, que es la que resulta de eliminar la pérdida que representa la inflación. La tasa real ha bajado rápidamente en los últimos meses, lo que se debe tanto a la baja en la tasa nominal como al repunte que ha tenido la inflación, llegando a ubicarse ya por debajo de la sombra azul que ven aquí, que representa el intervalo en el cual la tasa de interés sería neutral, sin frenar ni impulsar a la economía. Esta referencia es importante en las consideraciones que hará Banco de México para sus próximas decisiones. En su comunicado, Banxico señala que hacia adelante el espacio disponible dependerá de la evolución de los factores que inciden sobre las perspectivas de inflación y sus expectativas, incluyendo los efectos que en ambas pudiera tener la pandemia, lo que es, pues hasta cierto punto, una novedad en el comunicado. Cada vez es más probable que el ciclo de baja de la tasa de referencia esté cerca de terminar y que se haga una pausa en la política monetaria. Por un lado, la inflación ha venido repuntando incluso en su componente subyacente que aquí vemos en la línea amarilla, a pesar del desplome de la demanda. Es probable que la inflación anual siga subiendo y se ubique incluso por arriba del 4% en los próximos meses, lo que fortalecería el caso para una pausa en la política monetaria. Por otro lado, el deterioro que han registrado las finanzas públicas, como platicábamos en el programa anterior, implica un debilitamiento en uno de los fundamentales de la estabilidad de la economía, dejando un mayor peso sobre la política monetaria como factor de anclaje para las expectativas, lo que también favorece la idea de hacer una pausa. Desde luego, las próximas decisiones dependerán fundamentalmente de la marcha de la inflación y sus expectativas, por lo que un nuevo recorte en la tasa no es del todo descartable. Por cierto, les recuerdo que si el programa les gusta y les parece útil, además de darle like y suscribirse en YouTube, por favor compártanlo entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad, y si ponen o me envían un comentario en las plataformas donde subo el programa, lo que les gustó o sugerencias me ayudarán a mejorarlo. En la semana también tuvimos los resultados de la producción industrial, que se contrajo 16.7% real anual en el mes de junio, como vemos en la última barrita de esta gráfica, que es la acostumbrada aquí en este espacio. Como comentábamos en el programa anterior, dados los fuertes movimientos en las variables económicas, vale la pena ver los niveles de las series. En esta gráfica podemos ver la evolución reciente del nivel de la producción industrial,
con la caída profunda de abril y mayo y una recuperación importante en el mes de junio. Además de que aún estamos lejos del punto de partida, la gráfica muestra una historia triste, ya que en estos últimos años la producción industrial básicamente no creció. Regresando a nuestras gráficas usuales, las manufacturas se contrajeron 16.5% real anual. En junio, una caída menor pero todavía importante. La construcción presentó una mejoría más modesta, cayendo todavía a 26.1% real anual, como vemos aquí. En julio se perdieron 3.907 empleos formales medidos mediante el número de asegurados en el IMSS, que es una estadística parcial del empleo, pero es la más usada. En esta gráfica puede verse la evolución total del número de asegurados, que de marzo a julio acumula una pérdida de 1.117.584 puestos de trabajo. En julio, el número de patrones registrados en el IMSS aumentó en 725, como podemos ver en esta gráfica, lo que desde luego es una buena noticia. El salario medio de cotización registró un aumento de 6.4% a tasa anual, moderándose luego de los brincos de más de 8% anual en los meses previos. Vale la pena reflexionar que estas tasas de aumento en los salarios son muy superiores al crecimiento de la productividad, que de hecho ha caído en los últimos años. Esto quiere decir que las empresas tienen que destinar más de los recursos que reciben al pago del factor trabajo, que se está convirtiendo en el factor relativamente más caro de la producción. Buena parte del incremento en los salarios contractuales se debe a los aumentos artificialmente elevados en los salarios mínimos, que se han justificado con argumentos de justicia social y de respeto a los derechos de los trabajadores, pero en la realidad están produciendo un entorno desfavorable para la creación de empleos. Las empresas no pueden escapar a la lógica económica, como a veces pueden hacerlo los gobiernos, al menos por un buen rato. Si un insumo en su producción se vuelve cada vez más caro, para mantenerse en operación tendrán que buscar formas de sustituirlo por insumos más baratos. El trabajo, especialmente el trabajo no calificado de las personas que no han logrado desarrollar habilidades especiales y una mayor productividad, se está encareciendo artificialmente y la consecuencia es que se está limitando la creación de empleos, especialmente en este nivel de sueldos, y se está incentivando la informalidad. Una de las claves para salir de la crisis económica y generar un mayor bienestar para el país será facilitar y abaratar la creación de empresas. Pero para ello se requiere un cambio en la estrategia de desarrollo y reconocer que los mexicanos que forman parte del pueblo en el discurso también son aquellos que crean y mantienen empresas para producir los bienes y servicios que necesitamos todos y crear los empleos que necesitan los trabajadores. Continuando con los indicadores, las ventas de nuestros amigos de la ANTAD siguieron cayendo a tasa anual durante el mes de julio, 9.1% a tiendas iguales, es decir, considerando aquellas tiendas que llevan ya más de un año en operación, y cayendo 6.5% a tiendas totales. La gráfica ilustra cierta mejoría respecto a los meses previos, pero el panorama para el sector comercio sigue siendo todavía sombrío. En Estados Unidos hubo indicadores y eventos que vale la pena comentar, comenzando por la producción industrial, que creció 3% en el mes de julio respecto al mes previo de junio, en línea con lo previsto por el mercado, quedando 8.2% real por debajo del nivel mostrado hace un año, que es lo que podemos ver en las barritas de esta gráfica. En esta otra gráfica podemos ver que el nivel de la producción industrial está recuperándose luego de la dramática caída de abril, pero le falta todavía un largo camino por recorrer. La utilización de la capacidad instalada aquí en la línea azul aumentó ligeramente a 70.6%, todavía muy por debajo de los niveles prepandemia. Las ventas minoristas en Estados Unidos repuntaron 1.2% mensual en julio, quedando por debajo del 2% esperado por el mercado, lo que generó algo de preocupación. En esta gráfica puede verse la variación anual de las ventas minoristas de 2.6% para el total en las barritas y 1.8% si se excluyen los automóviles en la línea azul. Las ventas van por arriba ya del nivel que tenían hace un año, lo que obedece al estímulo masivo que se ha inyectado a la economía por parte del gobierno. Podríamos decir que el estímulo
Fue algo así como una inyección de adrenalina en una situación de emergencia. El problema es que no se puede mantener el mismo estímulo de forma permanente, es decir, no se puede inyectar 2 billones de dólares a la economía de forma mensual, de forma indefinida. En algún momento se acabará el estímulo y veremos en qué condiciones se encuentra la economía, y ese será el momento de la verdad para ver qué tan sostenible es la reactivación y a qué ritmo se puede ir dando. En esta siguiente gráfica vemos el otro lado de la moneda del estímulo, que es la profundización acelerada del déficit fiscal, que por cierto en julio no fue tan negativo como se esperaba, al menos en parte porque muchas de las declaraciones y pago de impuestos se postergó de abril, donde originalmente se presentaban, al mes de julio. Más adelante, el gobierno estadounidense tendrá que hacerle frente al problema de su exorbitante endeudamiento y ver cómo le hace para pagar. Por último, la carrera presidencial en Estados Unidos cobra velocidad ahora que los demócratas definieron ya la fórmula con la que competirán por la presidencia, con el nombramiento de la senadora por California con ascendencia afroamericana Kamala Harris, considerada de centro izquierda, que irá junto con el candidato a presidente Joe Biden. Ella es candidata a vicepresidente. En esta gráfica de Real Clear Politics pueden ver cómo va la intención de voto para presidente en Estados Unidos, con una ventaja de casi 8 puntos para Joe Biden. Aunque muchas cosas pueden pasar en la campaña, la ventaja es muy importante a estas alturas, lo que puede propiciar un comportamiento más radical del presidente Trump. Ya veremos. Para la semana que inicia tendremos pocos indicadores económicos relevantes, destacando en México las ventas minoristas de junio y en Estados Unidos las minutas de la Reserva Federal, a ver qué nos dicen de cómo las razones por las cuales tomaron la decisión anterior. Y con esto concluimos este programa número 184 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal si el comentario les gustó, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.